El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados, buenas tardes. Siempre es un gusto contar con su atención para este programa Focus en Democracia. Hoy es jueves 18 de agosto de 2016 y justamente nuestra invitada de hoy hizo noticia ayer miércoles. Se trata de Daniela Chacón Arias, al momento concejala del Distrito Metropolitano de Quito y puedo decir ya ex vicealcaldesa de la capital. Justamente Daniela ha sido noticia estas últimas horas y por eso la hemos invitado y también porque ella abanderó una postura de oposición a una obra que se está desarrollando ya en Quito, la solución vial Guayasamín. Entonces, para conversar de eso, Daniela, para conversar justamente de su decisión tomada ayer, le hemos invitado para que nos explique más, para conocer su postura, su política en este caso, y también otras preguntas relacionadas también con sus movimientos hechos en los últimos días. Así que Daniela, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué se va usted de la vicealcaldía? Presenta su renuncia, usted dice por diferencias con el alcalde Rodas, pero el alcalde Rodas no la nombró a usted vicealcaldesa. Entonces, ¿por qué se va? Muchas gracias, Marlon, por la invitación. En efecto, la vicealcaldía, desde mi perspectiva, y esto es como ha sucedido siempre en Quito, es un cargo que lo nombra el Consejo Metropolitano, pero por supuesto a pedido del alcalde, ¿no? Y que se da bajo unas circunstancias de coincidencias programáticas, ideológicas, de visión de ciudad, de un puesto que por supuesto es de apoyo de alguna manera del alcalde, ¿no? Quien quiera que sea el alcalde en el momento. En el caso mío, pues hemos llegado a una serie de discrepancias de fondo que me llevan a mí a decidir que yo no considero ético quedarme en este cargo cuando hay serias discrepancias de fondo sobre la visión de ciudad, la forma de hacer política, y por tanto pues he puesto a disposición tanto del alcalde como del Consejo Metropolitano el cargo de vicealcaldesa y entiendo que en las próximas horas se convocará una sesión de consejo para el respectivo reemplazo. La aceptaron inmediatamente, entiendo, no hubo mayor discusión y dijeron, bueno, ya se fue Daniela Chacón, ahora vamos a nombrar al nuevo vicealcalde o vicealcaldesa. Sí, yo he presentado una renuncia de manera irrevocable, por tanto no hay otra consecuencia que no sea el aceptarla. Esto será un tema que se conozca en el Consejo Metropolitano y buscar un reemplazo. ¿Cuándo comenzaron los problemas y las diferencias, sobre todo con el alcalde Rodas? Bueno, ha habido una serie de discrepancias y diferencias que se han planteado durante todo este tiempo. Es absolutamente normal entre diferentes políticos que existan estas discrepancias, más allá de una pertenencia a un partido o una administración. Y estas se fueron planteando en diferentes espacios, yo siempre las he hecho públicas. Hasta que llegó un punto en que ya a través de la solución vial Guayasamín se manifestaron una visión de ciudad y una forma de hacer política con la que yo discrepo completamente, con la que no creo que además fue el mandato que recibimos de los quiteños en el año 2014 y por tanto ya esas discrepancias de fondo llevan justamente a, en consecuencia con mi postura y con mis principios, pues separarme de la agrupación de Suma y por tanto también del cargo de vicealcaldesa. ¿Y esas actitudes de parte del alcalde Mauricio Rodas, de qué tipo son? Nos referimos a que está escuchando a sus concejales, está escuchando a los barrios, está monitoreando las necesidades de Quito, ¿o por qué está actuando? ¿Por qué, por ejemplo, emprende una obra millonaria, cara, como es la solución vial Guayasamín, que genera tanta resistencia? ¿Es una voluntad única la que está predominando en el Consejo Metropolitano? Una de las cosas que nosotros dijimos y que yo entiendo como uno de los mandatos principales que recibimos de los quiteños en el 2014 fue justamente el demostrar que es posible hacer política de manera distinta. Es decir, no replicar los vicios del correísmo, no replicar los vicios o las fórmulas de la Revolución Ciudadana en el ejercicio de la política local. A través de la solución vial Guayasamín se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, se utiliza una norma que el correísmo ha armado un entramado jurídico casi perfecto
para poder contratar directamente obras sin pasar por procesos de licitación. Mediante la ley de empresas públicas. Mediante la ley de empresas públicas, con contrataciones a empresas chinas que tienen una reputación dudosa a nivel internacional. La misma empresa que ha sido contratada por el municipio está vetada por el Banco Mundial hasta el año 2018 por prácticas corruptas en Kenia y en Indonesia. Y claro, esto, si bien puede ser legal, no quiere decir que nosotros tenemos que obviar ciertos principios de la contratación pública, que se han obviado en este proceso. Se ha utilizado este entramado jurídico para hacer una contratación directa con una empresa china sin analizar otras alternativas que podían haber sido igual o mejor, más viables que la que nos presentan actualmente. No hay estudios definitivos, no está claro el proceso de cómo se financia la obra. Es decir, cuando yo estoy en la administración pública, tengo que hacer un análisis a profundidad y exhaustivo para saber con qué le negocio a quien nos va a construir la obra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis necesidades como ciudad? Este análisis nunca hubo y por tanto yo considero que aquí hay muy poca planificación y mucha improvisación. Y los concejales hechos a un lado del debate y la discusión sobre la utilidad de la contratación de esta obra. Totalmente, porque esta obra se aprueba en el seno de la empresa de obras públicas. Sin que esto haya tenido un conocimiento a profundidad en el Consejo Metropolitano, y cuando llega al Consejo para una presentación nos entregan sin ningún tipo de sustento y sin ningún estudio, y ahí es un poco donde sumado a los pedidos y voces ciudadanas de crítica que se manifestaron al respecto, es que yo levanto una sospecha, esto consta en las actas del Consejo además, y digo, ok, es importante resolver el problema de movilidad entre los valles y Quito, fundamental. ¿Es esta la mejor salida? ¿Por qué no nos han entregado toda la información de sustento? Y tuvimos que esperar casi 5 meses para recibir esa información y esa información demuestra que en efecto no hay los debidos sustentos para una toma de decisión tan importante como esta. Dijo el alcalde que los estudios están subidos en la página web, que son públicos, que uno da clic y ahí se abren. ¿Y qué piden? ¿Qué reclaman? A ver, yo creo que lo que se reclama aquí es una ética pública, una responsabilidad con el manejo de los recursos de los quiteños. Los estudios de movilidad, por ejemplo, tienen una hoja y media. Una obra de 131 millones de dólares a una concesión de 30 años, con un peaje que va a ir incrementando, con unas cláusulas contractuales que establecen limitaciones para generar obras similares, para no competirle a la rentabilidad de la empresa china. Estoy absolutamente segura, Marlon, que requieren de un análisis un poquito superior a una hoja y media. ¿Cuándo empezó a discutirse o se empezó a escuchar que esta obra iba a ser emprendida por el municipio? Porque hasta el año pasado, no sé, 2015, no se hablaba de esto, se hablaba del metro, que era otra cuestión. ¿Cuándo empezó esto a sonar ya dentro del Consejo? Alrededor de marzo, abril, me parece. En abril fue que nos hicieron la presentación en el Consejo. La obra se presenta a inicios de abril de este año. ¿Y se firma? Y se firmó en marzo, finales de marzo, inicios de abril. O sea, le presentan ustedes claro, después de la firma. Sí, exactamente. La presentación al Consejo es posterior a la firma del contrato que ya se había hecho. Que ya se había hecho. Uno de los pedidos, por ejemplo, que yo hice fue que nos entreguen todas las actas del directorio de la empresa para saber cuál fue el proceso de toma de decisión, en cuántas sesiones se discutió, cuáles fueron los argumentos, los documentos que se presentaron. Y el tema se discute en 3 sesiones, con una ligereza, diría yo, bastante importante, aceptando informes de una hoja y media para una obra tan compleja como esta. Y claro, ya cuando estaba suscrito todo, surgen todas estas voces. La alcaldía ha emprendido un proceso de rectificación en este proceso, en esta obra, perdón. Han eliminado el paso elevado de la Diego de Almagro. El famoso viaducto que cruzaba la Plaza Argentina y que los vecinos justamente armaron ahí un frente de oposición. Que ya se opusieron hace 10 años, cuando en su momento en la alcaldía de Moncayo se planteó un proyecto similar. Han propuesto incorporar servicios de transporte público, todavía no está claro cómo lo van a hacer. Y claro, este tipo de cosas debían hacerse desde el inicio. Todavía, por ejemplo, si es que hubiésemos planificado la obra adecuadamente, todavía no queda claro qué va a pasar con el barrio Bolaños. ¿Se van, no se van, se expropian? Parece condenado ya, definitivamente, porque de eso no ha tocado el tema el alcalde Rodas, pero sí dijo en cambio que en efecto
ha abierto sus oídos a la voz, al clamor de los quiteños, y para que vean que ellos son democráticos y justamente flexibles a esos pedidos, han hecho las rectificaciones que justamente usted menciona. Ya no va el viaducto, van a hacer las paradas que estaban reclamando, etcétera. Entonces también como que dice, bueno, ya les estoy dando la razón. A ver, yo creo que aquí hay una ganancia muy importante de los quiteños. Fueron los quiteños los que dijeron no. Aquí hay muchas cosas y muchos cuestionamientos, y a mí me parece importante que en ese sentido haya habido una rectificación por parte de la alcaldía y que se hayan planteado estas mejoras de forma, en realidad no son de fondo, pero lamentablemente hay cuestionamientos de fondo a todo el proceso contractual de la solución vial Guayasamín que van más allá de poner o no un puente elevado en la Diego de Almagro, que van más allá de mejorar el espacio público, que son temas, por supuesto, importantes y que ya riñen con una forma de hacer política, con una visión de la ciudad, que son para mí cuestionamientos que no se han resuelto y que, por tanto, yo no puedo continuar apoyando este proceso y es por eso que yo he presentado mi disposición al cargo. Pues solo para hacer una comparación, en el caso del Metro de Quito, que también es una obra emblemática y mucho más cara, obviamente, que la obra de la solución vial, también se discutió esto al interior del Consejo, cuántas reuniones hubo, fue un debate amplio. ¿Cómo se dio ese proceso en cuanto al Metro de Quito? A ver, el proceso del Metro de Quito empieza en la alcaldía de Barrera. Nosotros ya, cuando entramos a la administración, nos tocó ya la fase final, que era la apertura de los sobres, y luego fue el inicio de buscar el financiamiento adicional por el costo extra que iba a tener el metro. Hubo muchas discusiones en el Consejo. Ahí sí. Muchas. No fue entonces a una decisión única, personal del alcalde, sino que ahí sí toma en cuenta a sus concejales. Además, el Consejo aprobó el endeudamiento adicional que se debía tener para esta brecha financiera que se creó, y eso obviamente implicaba la entrega de información, de estudios, presentaciones, debates, discusiones, y eso sí existió. Usted ha dicho hace un momento que la empresa china encargada de la construcción de la solución vial Guayasamil está vetada por el Banco Mundial, que tiene un problema de ética, porque tuvo problemas de corrupción en algunos países. Pero lo mismo ocurre con la constructora del metro, Odebrecht. Y ahí no pesó el tema ético también en decir, vamos a darle la obra emblemática de la capital del Ecuador a una empresa que está seriamente cuestionada en Brasil y en otros países. ¿Cómo fue el debate en ese sentido? El debate fue muy similar en ese sentido. De hecho, varios de nosotros planteamos cuestionamientos éticos al respecto. Ahí lo que hubo fue un análisis de cuáles serían también las consecuencias respecto de la obra en caso de que, por ejemplo, Odebrecht llegara a ser condenada en el Ecuador. Y claro, hubo muchos concejales que plantearon yo esto no puedo aprobar porque obviamente a mí me preocupa lo de Odebrecht. No darle Odebrecht. Exactamente. Ya ¿Y entonces qué prevaleció? El proceso de adjudicación en el caso del metro fue de alguna manera trabajado y avalado con los organismos multilaterales, que eso nos da una tranquilidad a todos quienes estamos en la administración pública. Y ahí obviamente se presentaron los informes de viabilidad y otros que, lo que yo decía antes, ¿no? A mí lo que me parece fundamental es que uno pueda tener la certeza, la seguridad, lo más posible, porque nunca podemos estar 100% seguros, por supuesto, de que las decisiones que se toman con la utilización de los recursos públicos de los quiteños son las mejores. Y en el caso particular de la solución vial Guayasamín no hemos tenido ese análisis. ¿Cuáles son, por ejemplo, en el contrato con el metro? Hay previsiones contractuales respecto de prácticas de corrupción, porque es un contrato suscrito con los multilaterales. No hay lo propio en el contrato suscrito con la empresa china. Entonces, tuvieron como opción, como la mejor opción en ese momento, Odebrecht. Las otras ofertas, hubo otras ofertas, entiendo, ¿no? Claro, el proceso contractual del metro, que fue ya armado en la alcaldía de Barrera y que nosotros lo que hicimos, el Consejo Metropolitano lo que hizo fue ya resolver sobre lo que se había presentado anteriormente, te establece que se debe licitar a quien presenta la oferta más barata. Ese es porque primero pasan por un proceso de calificación técnica. Entonces, solo los consorcios que calificaron técnicamente pasan a la siguiente fase. Estas son reglas del BID, que son las que se utilizaron para el proceso de licitación del Metro de Quito. Y una vez que pasaste la parte técnica, ¿no es cierto?, ese primer filtro, ya se debe adjudicar
al postor que presenta el menor precio. En el caso del consorcio Acciona Odebrecht, fueron ellos quienes presentaron el precio más bajo, y las reglas de contratación establecen que esa es la adjudicación que se debe hacer. Entonces las reglas en ese momento no establecían la ética, lo dejaron en un plano secundario y tuvo que adjudicarse entonces a esa empresa. Eso consta en el contrato de adjudicación, el tema de cuáles serán las consecuencias en caso de que existan incumplimientos éticos, ¿no? Eso es parte de los contratos que se suscriben con todos los multilaterales. Y yo decía, justamente en el caso específico de la solución Villalba y Yasamín no hay estas previsiones. Yo no sé qué sucedería en caso de que, por ejemplo, esta empresa sea sancionada a otros niveles, la empresa china. Ahí habría que analizar en el contrato cuáles serían las consecuencias, porque en el momento tal como está firmado el contrato no hay ninguna previsión al respecto. No hay garantías en ese sentido. Usted dice que la administración municipal de Mauricio Rodas ha aprovechado una ley correísta para justamente firmar este contrato, un contrato que considera que no es el adecuado en las condiciones que se ha firmado. Pero hay grupos de quiteños que ya han salido también a decir que la obra es importante, que Quito necesita esta solución vial, que por qué no entienden que usted se opone a una obra que beneficia a los quiteños. Ya empezó a salir también la otra parte. Entonces, aquí ya va a venir una medición de fuerzas. Lamentable, porque en realidad el tema tiene que pasar. ¿Qué es lo que yo considero, Marlon, que me parece fundamental? No hay que hacer obras por hacer obras. Yo creo que obviamente las obras son importantes cuando son absolutamente necesarias. En otros casos tal vez la decisión es no hacer una específica obra. Yo creo que desde la administración pública, desde el liderazgo político, uno tiene que abrir el debate con los ciudadanos y ser honesto y ser sincero y decir, a ver, en este caso particular, una obra de esta naturaleza, y eso es la frontalidad que nosotros hemos tenido, lo único que va a hacer es llenar de más tráfico una zona que de por sí ya está congestionada. Entonces, sí, hay que resolver el problema de movilidad. Por supuesto, nadie niega eso, yo no he negado eso, pero hay que abrir el debate a los quiteños y decirles, ustedes saben todas las condiciones, saben que esta obra se va a saturar de tráfico en pocos años, pero que la vamos a tener que pagar por 30 años. ¿En pocos años cuánto? De 2 a 5 años, de acuerdo a los estudios que presentó la empresa china, y que además no han sido analizados por el municipio. El actual puente Guayasamín está obviamente ya saturado, está prácticamente al borde del colapso, la gente ahí se pone de mal genio por el tiempo que pierde, etcétera. Entonces, hay la necesidad, en efecto, porque la gente tiene que ir a sus casas, la gente vive en los valles. Entonces, la necesidad, entiendo, existe. Pero la solución es lo que usted discrepa, que hay que debatir y abrir justamente el horizonte para ver qué otras soluciones se pueden plantear. Claro, porque no siempre, en este caso, lo que nosotros recibimos fue la propuesta de lo que recibe el EMOP es la propuesta de una empresa china en la que se establece la construcción de un puente y unos intercambiadores para poder mover el flujo de vehículos que va a entrar por ese puente a una zona que nuevamente todos los quiteños sabemos perfectamente que ya está congestionada. Yo creo que es para todos obvio. Termina siendo un embudo, entonces. Es que es lo que va a pasar. Para todos es obvio que el momento en que hay una vía media libre, uno dice, bueno, me voy a ir por acá. Entonces, las proyecciones del crecimiento del parque vehicular, pero también del incremento del tráfico en la zona, porque, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo un auto, pero no lo uso porque yo sé que hay tráfico y digo, no, mejor no me voy a hacer este viaje porque yo sé que hay tráfico y me ahorro y me voy otro día, o me voy el fin de semana. Como ya veo que la vía está libre, yo digo, bueno, ahora sí voy a hacer ese viaje. Y así como yo tomo esa decisión racional, muchas personas toman la misma decisión y de repente, en unos pocos años, de 2 a 5 años, como dice el mismo informe técnico de los chinos, la solución Villalba y Yasamín va a haber llegado a su capacidad. Y lo que vamos a tener es una zona más congestionada, con una deuda a 30 años, con cuántos millones de dólares nos va a tocar gastar para resolver esos nuevos puntos de congestión, y sobre todo sin haber pensado en que tal vez hay otras alternativas que no van a generar este problema de congestión, problema de contaminación, pero que sí le van a dar al ciudadano una alternativa más eficiente, más rápida, más cómoda, menos estresante y que en efecto le resuelve la movilidad. Porque lo que busca la solución Villalba y Yasamín no es resolver los problemas de movilidad, es resolver el tráfico. El tráfico no se resuelve. Siguen los problemas. El alcalde Rodas dijo hace poco, a propósito del último temblor que hubo en Quito, que miren, ahí está.
miren qué importante la urgencia sobre todo de la obra, porque es una vía de desfogue que para estas emergencias es fundamental. Entonces, ahí está el tema de temblor, ya entró como parte, como ingrediente de las necesidades urgentes que tiene Quito. Entonces, parece, la gente se asusta, dice, tiene razón, o sea, es verdad, ¿qué va a pasar cuando aquí se arme un temblor de mayor magnitud? La gente se desespere por ir a sus casas, por movilizarse, buscar un lugar seguro y no tenga por dónde. A mí me parece que es lamentable que se utilicen estos argumentos que nunca formaron parte ni siquiera del análisis para la aprobación de la obra, porque eso no ha formado parte del análisis. O sea, no es una vía de evacuación. No. Este informe de vía de evacuación fue hecho hace menos de un mes. No formó nunca parte del análisis. Y a propósito de la coyuntura. Y a propósito de la coyuntura. Que estamos temblando, entonces ahí sí. Cierto. Y otra cosa, Marlon. Cuando hay un desastre natural, lo primero que tenemos que hacer es no evacuar en vehículos. Tenemos que irnos caminando a nuestro sitio seguro más cercano y justamente las vías que existen quedan libres para los vehículos de emergencia, para los planes de evacuación que Quito los tiene. Entonces, yo creo en este sentido que uno tiene que ser un poco más respetuoso con los quiteños. Los quiteños somos inteligentes y a mí por eso me ha parecido importante que se abra el debate y que los quiteños se formen su criterio. O sea, al final consideran que la obra es beneficiosa, pues está bien, porque ese es el criterio de los quiteños, pero yo voy a mantener mis cuestionamientos de fondo y voy a mantener este análisis profundo y técnico que se ha hecho de que esta no es la mejor solución y al poco tiempo pues vamos a ver que va a estar saturada de tráfico. ¿Ha intervenido la Contraloría en este caso, en esta obra? Se ha pedido un examen especial, así que esperamos que... Está en pleno desarrollo, está entonces. Está en desarrollo, así es. Un poco tarde porque entiendo que ya también la obra está en marcha. La obra está en marcha. Estamos a la espera de estudios definitivos sobre el resto de fases de la obra, porque eso sí tiene que ir a Consejo. Consejo debe aprobar cuando hay cambios en las vías, cuando hay una modificación, por ejemplo, si uno va a poner un puente deprimido o qué sé yo, ahí eso tiene que ir a Consejo, ¿no? Entonces estamos todavía a la espera y ojalá, no sabemos cuándo nos van a presentar. Entiendo que un grupo de ciudadanos ha presentado ante un juzgado una acción de protección para que suspenda también la obra, ¿no? Me imagino que usted está de acuerdo con ellos. Son ciudadanos que están preocupados por las afectaciones que va a tener la obra, justamente por no conocer, al no haber estudios finales, no se conocen las afectaciones reales, cuáles van a ser las afectaciones a los derechos de propiedad. Así que a mí me parece que están en su legítimo derecho de presentar la acción de protección y habrá que ver qué es lo que el juez se pronuncia, ¿no? Usted estuvo en el barrio Bolaños, para los que nos ven y no ubican exactamente el barrio Bolaños. Es un barrio con una ubicación atípica, ¿no? Una ubicación realmente un poco compleja, pero donde ya la gente se ha instalado hace muchos años, ha hecho su vida, y se van a ver afectados porque es como que están debajo, pues, ¿no? Debajo justamente de la obra. Es obviamente una zona que yo considero si es un poco riesgosa, pero la gente está acostumbrada a vivir ahí. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas familias están habitando ahí? Son alrededor de 90 familias. Los informes de riesgo que hace la municipalidad en el año 2011-2012 establecen que el suelo de la zona es muy estable, que los factores de riesgo están en la calidad de la construcción, que eso es un problema que tiene prácticamente toda la ciudad. Bueno, eso es otra cosa, claro. Y el otro nivel de riesgo lamentablemente está, y esto lo dice el informe, en la poca educación que tiene la gente, y lo ponen como no mitigable. Yo me pregunto y digo, es absolutamente mitigable, porque se puede trabajar con los ciudadanos sobre planes de emergencia, planes de evacuación, sin necesidad de que eso no sea un factor de determinación sobre un riesgo no mitigable, ¿no? Es decir, esta gente no entiende, más o menos están diciendo. Más o menos es lo que dice el informe. Yo creo que tenemos que reevaluar cómo se hacen los informes de riesgos. Y claro, en ese sentido, lo más grave de todo esto, Marlon, es que no hay un documento entre todos esos documentos que fueron a presentar en ese show de cajas en el Colegio de Arquitectos que diga qué va a pasar con el barrio Bolaños. Ni uno solo. Porque no hay diseños definitivos. Y no hay un plan de reubicación, de decirles a esas 90 familias, miren, no se preocupen, ustedes obviamente van a tener que salir, pero los vamos a poner acá. Tampoco existe eso. Nunca se hizo la socialización. Los vecinos del barrio Bolaños se enteraron de la obra el día que se hace el lanzamiento de la obra y hasta ahora no les han entregado información concreta de qué es lo que va a pasar. De hecho,
El jueves pasado en la sesión de consejo, el secretario de Movilidad dijo que iba a haber una parada de bus en el barrio Bolaños. En la interoceánica, los buses van a pasar por el túnel. Medio complejo. ¿Cómo va a ser la parada al puente? Es medio complejo, porque también ellos, por su ubicación geográfica, justamente tienen que caminar bastante, ¿no? O sea, sí, realmente es una zona un poco complicada para ellos, pero finalmente ya es su casa. Es su casa por muchos años, y por mucho que tengan una forma de vida distinta a la de muchos quiteños que viven en un departamento, no quiere decir que es de menor calidad. No, tienen una vista privilegiada, ¿no? Tiene una vista preciosa. Una vista privilegiada, la mejor de Quito. Tienen sus propios huertos, consumen lo que producen, sí. Con mucho ahorro, viven a 5 minutos de prácticamente todo. Entonces yo creo que también es responsabilidad de los quiteños empezar a mirar estas diversidades de formas de vida y respetarlas. Vamos a hacer en este momento, Daniela, una pequeña pausa. Hemos hablado ya del tema principal de oposición en este momento de Daniela a la ejecución de obras del alcalde Mauricio Rodas, pero en la siguiente vamos a meternos un poco más en el plano político, ¿qué le parece? Así que, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos aquí con Daniela Chacón, quien ya no es más la vicealcaldesa de Quito, que ha sido un título que han ocupado últimamente siempre mujeres, además. O sea, como que les calzaba ahí la autoridad de vicealcaldía. En todo caso, Daniela, ayer hubo muchas reacciones ante la noticia, el video y el comunicado que emitió respecto a su salida, su renuncia de este cargo. Unas a favor y otras en contra. También hubo mucha reacción en contra diciendo que ahora entienden por qué la oposición a la hora de la solución Villalba-Yasamín, porque resulta que ahora usted se va a ir va a hacer un camisetazo y se va a ir a Creo, a Compromiso Ecuador o a la candidatura de Guillermo Lasso. Y la gente tenía una razón, además. El día martes, o sea, 48 horas atrás, usted apareció, no sé si pasaba por ahí, en una reunión justamente que lideró Guillermo Lasso aquí en Quito. Entonces, se ataron los cabos y dijeron, haya estado, ¿no? Haya estado la razón, ahora entendemos, va a ser el binomio de Guillermo Lasso. Y hace pocos minutos escuché justamente a Lasso decir que no, que usted ni siquiera le ha planteado ser binomio, que no se ha integrado a Compromiso Ecuador ni a Creo. Pero bueno, pero estuvo ahí, escuchándolo cantar al señor Lasso romántico Quito mío. Muy mal, por cierto. No, te agradezco mucho la pregunta, Marlon, porque permite clarificar una serie de cosas. Lo primero es que las razones por las que yo presento mi renuncia a la vicealcaldía son muy claras. Hay una discrepancia de fondo con la forma de hacer política a nivel local y con la visión de ciudad. Y esas son las razones principales por las cuales yo considero que no es ético mantener un cargo de esta naturaleza y por tanto pasar a ser concejal independiente, a cumplir mi mandato hasta el año 2019 como fui electa por los quiteños. El día martes yo fui a un evento convocado por Fabricio Villamar.
buen amigo mío, yo creo que él hace un planteamiento a nivel nacional que a mí me interesa y que yo adhiero y adscribo, que es, hay una necesidad profunda de que las nuevas autoridades, quienes quiera vayan a ser, tanto asambleístas como quien ocupe la primera magistratura del país, tengan un compromiso con Quito. Quito necesita una serie de cambios de políticas a nivel nacional, de cambios de leyes a nivel nacional para poder gobernar nuestra ciudad mejor. Y te pongo un ejemplo. Acá no podemos mejorar sustancialmente los niveles de contaminación porque la calidad de la gasolina es un desastre. Y no tenemos incidencia en la política de hidrocarburos. Pero tenemos una afectación que además luego pasa a ser culpa del municipio. Entonces, aquí se requiere de políticos que vayan a hacer un compromiso para entender las necesidades locales y que nos permitan a las autoridades locales mayor independencia, mayor administración, competencias con recursos, y ese es el planteamiento que se hizo el día martes a través del evento de Fabricio Villamar, y a eso es a lo que yo adscribo. Algo escuché de lo que dijo Fabricio Villamar, quien fue concejal, por cierto, respecto a que los alcaldes no tienen que ser, no lo dijo textualmente así, pero no tienen que ser alfombras de Carondelet, someterse en este caso, ya que están ubicados en el mismo barrio, en la misma plaza, al frente, o sea, tener autonomía política sobre todo, la autonomía económica que entiendo se está dando, pero no repetir, no someterse al poder central en este caso. Entiendo que va por ahí también lo que plantea Fabricio Villamar. Un planteamiento de una profundización real de la descentralización, porque esta fue una de las promesas del correísmo supuestamente, pero lamentablemente cada ley que pasan nos sigue quitando más competencias, nos sigue quitando más recursos y tampoco nos permite la posibilidad de avanzar en nuestra autonomía financiera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un planteamiento absolutamente necesario y creo que todos los políticos quiteños que vayan a estar el día de mañana en la Asamblea representando a Quito, representando a Pichincha, tienen la obligación de hacer ese compromiso con su ciudad. Ahora, y claro, nosotros, desde lo local, apoyar ese tipo de iniciativas y trabajar con lo que será la Asamblea Nacional hay un montón de leyes que hay que derogar y un montón de cambios que hay que hacer. Y eso quieren comprometer, pero en todo caso sería algo que comprometan a todos los aspirantes a la presidencia, no solo el señor Lasso. A todos. Yo lo he dicho absolutamente a todos y ese va a ser el ejercicio que hagamos desde lo local. Y usted entonces va a ir a encuentros con otros candidatos, supongo entonces, a plantearles exactamente lo mismo. Les vamos a plantear a todos, por supuesto. Y usted aparecerá por ahí. Sí, probablemente. Porque se los vamos a plantear a todos. Ahora sabía usted que iba a estar Lasso el día martes, entonces el rato que usted aparece un poco, entiendo, la gente no lo esperaba, fue una sorpresa para los que estaban ahí. Vino la asociación y más cuando el señor Lasso en ese momento, también después de cantar, dijo, mi binomio va a ser quiteño. Y todo el mundo la regresó a ver a usted. Entonces, quiteño, político, bueno, no dijo mujer, pero bueno, la gente asoció. Y con la ideología o con el pensamiento político, económico de Guillermo Lasso, ¿usted tiene coincidencias? Bueno, hay algunas coincidencias. Yo siempre he dicho que soy liberal y además yo he tenido una línea política desde, no desde que estoy ahora en la concejalía, sino desde hace mucho tiempo atrás, de una crítica muy importante a la Revolución Ciudadana. Por tanto, para mí y para tomar una postura nacional, que además como autoridades locales tenemos la obligación de tener posturas nacionales. Este no es el momento todavía para mí porque hay mucho que estudiar respecto de candidaturas que se vayan presentando, pero aquellas que vayan en la línea de lo liberal, y no solo en lo económico, Marlon, está bien, o sea, por supuesto que hay que presentar una propuesta económica, pero yo quiero saber qué opinan del medio ambiente, yo quiero saber qué opinan de la protección de nuestra biodiversidad, yo quiero saber qué opinan sobre las libertades, en fin, lo económico no es lo único respecto a lo cual uno puede encontrar coincidencias. De los derechos de las mujeres en sus cuerpos. De los derechos de las mujeres en sus cuerpos, de la violencia de género. En eso Lasso me imagino que ahí tendrán un encontrón. De la tolerancia a la diversidad, a las preferencias sexuales, a que todos tengamos exactamente los mismos derechos. Esas cosas también son importantes y por tanto el poder coincidir en temas económicos no implica una coincidencia en todo, y eso es lo que además yo quiero escuchar de todas las personas que vayan a ser candidatos a la presidencia. Es decir, la veremos entonces en otros eventos con otros aspirantes. Vamos a ver. En todo caso, Daniela, la coyuntura es la que nos obliga a prestar más atención, por ejemplo, ahora al tema económico, porque realmente la crisis se está sintiendo, hay gente desempleada. En Quito mismo vemos muchos vendedores ambulantes desesperados, obviamente por la necesidad de llevar un ingreso diario a su casa.
Y, por ejemplo, yo soy de la idea de eso, de respetar también esa necesidad de la gente de vivir, de sobrevivir honestamente. Así es. Es verdad que las ciudades se ven afectadas, es verdad que afean, entre comillas, el ornato que mucho les preocupa a los alcaldes, pero también tenemos una realidad dura, durísima, y la gente tiene que sobrevivir. Sí, yo creo que ahí los gobiernos locales tenemos que tener la flexibilidad para ver cómo acomodamos en momento de crisis ese tipo de iniciativas y de emprendimientos. Que son absolutamente legítimos, porque mira, lo que nos dicen los comerciantes informales es: nos estamos tratando de ganar el pan de cada día y no estamos haciendo otras encima cosas. caerles a palos por eso. Y no estamos haciendo otras cosas. Así es, no. Obviamente que el orden de la ciudad es importante, porque vivimos en una ciudad y hay que cumplir las normas y hay que cumplir las reglas, pero en momentos de crisis yo creo que las ciudades tenemos que encontrar estas formas que permiten acomodar estos emprendimientos, obviamente pensando también en un plan de reinserción laboral cuando la situación económica mejore, ¿no? Ese sería ya obviamente el objetivo del próximo gobierno. Ya estamos hablando de que quedamos endeudados también en una cifra récord, prácticamente más del 40% del PIB, que era lo que obligaba la ley, se lo está rebasando. En todo caso, esa discusión también, Daniela, sería importante que también políticos jóvenes, en este caso usted que también está en la lid ya y se ha metido a temas nacionales, de sus puntos de vista. O sea, y los ha dado. Pero ahora finalmente va a tener que tomar una definición también por cuáles son las opciones que se presentan. Sí, por supuesto. Y es lo que yo decía. El tener posturas nacionales no riñe con el ejercicio de la política local. Más bien, yo creo que los políticos locales tenemos que aprovechar el conocimiento que tenemos ya sobre la realidad local para poder exigir que esas posturas nacionales tengan una coincidencia con lo local. Esa es una de las cosas que yo siempre he dicho, porque es una frustración bárbara, es el poder establecer mecanismos institucionales de coordinación entre los diferentes entes gubernamentales para que no las políticas, los programas, las soluciones para los quiteños, para los ecuatorianos, no tengan que depender de si perteneces o no a un partido político, sino a una institución. Entonces creo que eso también es fundamental plantearlo para lo que se viene a futuro. Y llegará el momento en que los políticos que quieren llegar al poder entiendan eso. Porque yo ya estoy escuchando a algunos opositores, sobre todo líderes opositores y candidatos, que creen que van a ganar y se sienten ganadores, que ya están buscando su fiscal, su contralor, sus jueces, y andan ya calentando las orejas de interesados. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y estoy hablando de opositores. Así como se critica tanto a Correa, que busca a sus amigos y a su abogado para poner de fiscal general del Estado, ya estoy viendo que se están buscando amigos también de los opositores, de los que creen que van a ganar, para ponerlos en los puestos clave. ¿Qué significa esto? Que no nos van a fastidiar, no nos van a molestar, quieren sentirse cómodos. No solo eso, Marlon, pero lo que estamos viendo es que una política que hemos vivido en los últimos 10 años, con unos temores enormes a que se repliquen en el 2017 ya con estas actitudes que tú mencionas, pero que también se empiezan a replicar a nivel local. Y entonces, claro, nosotros tenemos que seguir trabajando por más que sea cuesta arriba tal vez, yo sí creo que existe la total posibilidad de que existan personas que digan: yo no quiero ponerle a mi primo de fiscal, porque yo quiero que así como el día de hoy yo estoy acá criticando, siendo objetiva, tratando de hacer un ejercicio de la democracia responsable y transparente, cuando el día de mañana podamos estar en otros espacios, exista la misma posibilidad. Nunca vamos a estar en el mismo lugar. Un día vamos a estar en un lado, otro día vamos a estar en el otro, ¿no? Entonces, yo creo que existe la posibilidad. Creo que la política ecuatoriana va a tener que sufrir unos cambios realmente importantes y yo espero que el 2017 sea la oportunidad para eso. Radicales. ¿Usted es una convencida de la separación de los poderes? Absolutamente convencida. Yo me formé en la tradición liberal, leyendo Adam Smith, a Locke, y realmente ahí hay una filosofía importante, a James Madison, una filosofía muy importante respecto de por qué es absolutamente necesario la división de poderes. Yo soy de la idea, en realidad, de que hay una serie de instituciones gubernamentales que hay que eliminar. Yo creo que va a tener que venir un proceso importante de reforma a la Constitución, y porque no podemos mantenernos con una Constitución que está construida para acumular poder. Y así fue redactada y así desafortunadamente también fue aprobada por la gente, porque eso fue sometido a consulta popular. Ahora,
hablando de esto, porque son los temas de fondo también que están afectando al país, concentración de poderes, sometimiento de las Cortes de Justicia, del Poder Judicial también a decisiones del político poderoso del momento. Estamos hablando también de que Guillermo Lasso, Jaime Nebot, o Cynthia Viteri, mejor dicho, no quiero, la candidata es Cynthia Viteri, no Jaime Nebot, están enfrascados justamente en eso, en promover una imagen de independencia, de respeto de las garantías. Hablan de eliminar, por ejemplo, las leyes coercitivas tipo ley de comunicación, que han restringido mucho la libertad de la expresión. ¿Usted finalmente entendería y se adheriría, ¿sí?, a una candidatura que realmente se comprometa a este tipo de cosas? Yo creo que es fundamental tener unos acuerdos mínimos respecto de las libertades, respecto de la democracia, respecto de la separación de poderes, respecto de cierto tipo de normas que se han aprobado en este decenio, que, como yo decía antes, es todo un entramado jurídico perfecto para que el Estado sea casi imposible de fiscalizar. Entonces, yo creo que hay unos principios básicos. No sé si tú viste esta iniciativa de unos jóvenes ciudadanos que están haciendo suscribir a diferentes políticos una especie de pacto ético. Así es, un pacto ético. Sí. Yo suscribí ese pacto ético y ese pacto ético justamente está en la línea, primero, de alentar y permitir la fiscalización, que me parece importantísima, que cuando uno inicia un proceso de fiscalización, de repente somos los enemigos de la patria, y en este caso la enemiga de la ciudad. Es nuestra responsabilidad, son los recursos de los quiteños, de los ecuatorianos. No podemos dejar que por un temor a ser calificado como traidor, como Contreras, como desleal o lo que fuere, simplemente entonces yo me quedo callada y no fiscalizo, ¿no? Entonces hay un compromiso ahí de alentar y promover la fiscalización, un compromiso de reformar todas aquellas leyes concentradoras de poder, un compromiso de alentar la democracia y la separación de poderes. Yo creo que eso es absolutamente necesario y yo creo que todos los candidatos deberían suscribir ese pacto ético. El problema es que Rafael Correa, cuando fue candidato la primera vez, firmó una serie de compromisos, pactos también. Recuerdo que uno de los que salieron a reclamar luego fueron los jubilados del IES, enseñando un papel que firmó Correa, diciendo que nunca les iba a tocar sus jubilaciones, que les iba a aumentar el monto de sus jubilaciones, y terminó eliminando hasta el 40% del aporte del Estado. Para eso estamos los fiscalizadores, Marlon. Justamente para eso. Para que cuando no se vayan cumpliendo esas promesas, esos planes, exista la posibilidad al menos de ponerlo a debate, de cuestionarlo y de tener la capacidad desde la Asamblea, desde el Consejo Metropolitano, de poder ponerle freno a aquellas cosas que no se hacen de manera legítima y que están riñendo contra principios y contra firmas y pactos de documentos que han hecho los candidatos, ¿no? Y es por eso que es necesario alentar el tema de la fiscalización, y yo espero que la próxima Asamblea realmente recupere el poder de fiscalización que ahora esta Asamblea pues no lo tiene. Usted ha sido observadora y crítica de lo que ha hecho el gobierno y algunas de sus acciones. Y en el tema fiscalización también se ha criticado mucho eso, la falta de transparencia, justamente en contratos millonarios, porque este gobierno, si algo ha tenido justamente, son recursos provenientes de los altos precios del petróleo y recursos provenientes de deuda, que es lo que tiene ahora, y sobre los que no se sabe absolutamente nada prácticamente. Entonces, ¿usted considera que esa opacidad, en efecto, ha generado nuevas fortunas? La verdad es que no podría afirmarlo porque no se sabe, pero el mismo hecho, Marlon, de que existan leyes que te permiten saltarte los procesos de la ley de contratación pública para contratar a dedo, ya nos da una sospecha, porque no nos permite conocer exactamente en base a qué se hacen esas contrataciones y si los costos que se plantean en esas contrataciones son los costos reales. Y es por eso que es tan importante que cualquier proceso de utilización de bienes públicos deba cumplir las reglas de la contratación pública, así se demore un poquito más. Lo que pasa es que a veces los gobernantes es un apuro, ¿no es cierto? Y los ciudadanos también presionan, hay que decirlo, que las obras, que se haga, a veces las cosas se toman un poquito más de tiempo y se demoran porque hay que cumplir estos procesos que son absolutamente necesarios para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Ahora vemos que el gobierno toma ciertas acciones, y ayer justamente el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, reveló unas novedades, según ellos, que en realidad ya han sido publicados por ciertos medios digitales, incluido Focus, obviamente,
respecto a pago de comisiones en contratos petroleros. Y ya hay 2 personas presas, ya se dice que plata del Estado, que son fondos públicos, se pagaban en comisiones a contratistas petroleros y que esa plata iba a paraísos fiscales. Esa plata iba a Suiza, iba a Gran Caimán, ha estado en Panamá y solo es la punta del ovillo, lo reconoció el propio Alexis Mera. Y como tú dices, es la punta del ovillo, y yo creo que otro de los principios fundamentales para quien vaya a estar en el próximo gobierno es un proceso serio de fiscalización al gobierno de Rafael Correa. Porque a veces hay ese temor, ¿no? De no me voy a enfrascar en una cacería de brujas, por así decirlo, porque hay muchos problemas que resolver. Obviamente la persona que vaya a ser presidente o presidenta va a recibir un país en muchos problemas y obviamente hay que enfocarse en resolver los problemas de los ecuatorianos, pero eso no quiere decir que hay que dejar detrás, más aún cuando ya hay reconocimientos expresos, claro, de que hay prácticas corruptas. Es decir, a usted no la convence la imagen noble que tiene Lenín Moreno, que parece va a ser la carta presidencial de Alianza País. No es un problema de forma del mal genio que tiene Correa para venir al buen genio que tiene Lenín Moreno. No va por ahí el asunto, el cambio. No, el cambio tiene que ser radical, y en eso yo sí seré muy clara, he sido siempre clara, yo nunca voté por la Revolución Ciudadana, nunca votaré por la Revolución Ciudadana, porque ahí hay una serie, independientemente de las personas, hay una serie de principios, de valores que no los encuentro y que para mí son fundamentales, y una persona que vaya a suceder a una candidatura en las listas 35 realmente tendría que hacer un esfuerzo enorme de independencia para tratar de convencer a personas como yo. Daniela, usted perteneció al grupo de los libertarios, ¿no? Políticamente entiendo que se formó, se preparó, se capacitó ahí con un grupo de jóvenes justamente, que ahora también están metidos en la política, un poco ya desperdigados, unos por un lado, otros por otro. Pero un grupo libertario que en el tema económico, sobre todo, era casi un poquito anárquico, ¿no? O sea, un poquito el Estado, no queremos Estado. ¿El Estado para qué se mete? No, ¿para qué? Sí, casi. Casi, ¿no es cierto? Entonces, ese era el grupo libertario. Los veo un poquito más moderados ahora. ¿Usted también ya se moderó en ese sentido o sigue siendo un poquito anárquica? No, yo soy liberal. De hecho, yo formé parte del movimiento libertario y fue una gratísima experiencia porque yo me formé ahí y teníamos unas discusiones muy ricas, éramos muy jóvenes, leíamos mucho y nos sentábamos a debatir, y ahí yo fui entendiendo que en realidad para mí el papel y el rol del Estado es importante. Yo no soy anarco, no llega a ese extremo. Pero yo creo en un papel del Estado flaco, por supuesto, que no se entromete en la vida de las personas, pero que sí juega un rol importante creando igualdad de oportunidades. Somos una sociedad muy desigual, y esas fallas yo no creo que el mercado las corrige. Yo creo que ahí tiene que haber una política a través del Estado, pero para la generación de igualdad de oportunidades, no para privilegiar a unos sobre otros. Eso es lo que dice Correa, que es lo que trata es de un poco de reparar la inequidad que tanto tiempo ha existido en el Ecuador, y por eso prepara incluso, porque no lo ha renunciado, leyes como la de herencia y plusvalía. ¿Qué le parece? Son visiones completamente distintas. Para mí no va por ahí eso. No, porque eso lo que hace es engrosar el papel del Estado y el poder que tiene respecto de la toma de decisiones, de los ciudadanos, de los empresarios, etcétera. Lo que tiene que hacer el Estado es regular, establecer políticas claras, lineamientos para que la gente tenga seguridad de saber en dónde invierte, qué hace, cómo genera empleo, y en algunos casos, como ya para resolver temas de discriminación, pensar, por ejemplo, en leyes de discriminación positiva. Yo, por ejemplo, creo en la importancia de los espacios que se han abierto para las mujeres a través de la obligación de los partidos de poner un porcentaje de candidatas mujeres. Ahí sí, ¿le parece positivo la intervención de la ley? Y esto riñe con lo libertario, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera. Entonces, por eso te digo, yo no soy libertaria, soy liberal. Porque en estos casos, cuando hay este nivel de desigualdades, si no se establece una gradita, por así decirlo, a través de estos mecanismos que no son para buscar y poner privilegios de unos frente a otros, nos ha dado el espacio para que mujeres podamos acceder a cargos políticos, y que ya haya muchas más mujeres que piensen en la política como una carrera, hasta que ya llegará el punto en que no sea necesaria la asignación obligatoria.
Bueno, esto se lo tiene que agradecer a Correa en todo caso, que también ha impulsado. No, esto empezó en el 90 y pico. Sí, antes, pero le ha dado Esto es fuerza. una lucha de las mujeres. Sí, bueno, sí, también. Las cosas buenas hay que reconocer. Sí, ¿no? pero Por le ha dado supuesto. mucha fuerza y obviamente protagonismo. Ahí tenemos las 3 autoridades de la Asamblea, mire. Una ¿Se siente cosa, representada? No, no me siento representada. Las mujeres al poder, mire, la Asamblea. Yo me alegro, por ejemplo, que el 42% de la representación de la Asamblea sea femenina. Me alegro que se hayan dado todos estos avances. Yo creo que el siguiente paso para el Ecuador es empezar a hablar sobre calidad de representación. El hecho de llegar, obviamente, es importante, pero de ahí viene un siguiente paso que es, bueno, tener nuestras propias posturas y no declararnos sumisas abiertamente, porque además la legislatura es un poder independiente del Estado. Se supone, pero en este caso, pues, habló el macho de Carondelet, y hay que decirlo de esa forma, y las mujeres desafortunadamente se callaron, ¿no? Incluso las sancionaron, les dijeron ya no hablen más, no me contradigan. Y qué pena. Y declaraciones, lamentablemente el poder ejecutivo ejerce un poder machista y misógino increíble. Todas las declaraciones que hacen varios de las personas que son cercanos a Correa y Correa mismo, lo único que hacen es reafirmar una sociedad machista, una sociedad que mira a las mujeres como menos, una sociedad que nos mira con unos roles específicos que tenemos que cumplir y casi que tenemos que agradecer que estamos en espacios de poder. Exacto, pero siempre y cuando me obedezcas, ¿no? Claro, exacto. Obedezcas al hombre. Aquí, pero yo te puse. yo te puse. Esperemos que en cierta candidatura no esté ocurriendo eso, ¿no? Yo esperemos, espero lo propio. Gracias a Daniela Chacón Arias, la verdad es un gusto contar con ella en este programa para que nos explique sus razones, los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, que a muchos sorprendió, dejar la vicealcaldía de Quito. Bueno, habrán varias interpretaciones, ella ha dado sus explicaciones al momento. En todo caso, ya veremos en algún momento una definición política, supongo, Daniela. Sí, por supuesto, es importante. Va a haber una Y definición. encantada de venir acá a comentarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por su atención. Esto ha sido un nuevo programa y nos veremos la próxima semana.